Que la carne era injuriosa para la salud, que generaba enfermedad y pesadez al cuerpo. La dietética era la base del tratamiento de todas las enfermedades, como primera opción, como primera herramienta. Hola, ¿qué tal? Soy Ramsey Couri. ¿Sabías que en la antigüedad los médicos trataban a sus pacientes, a los enfermos, con una alimentación prácticamente vegetariana, basada en abundantes vegetales? Y es que este era el método que utilizaban los médicos de la antigüedad para tratar, revertir e incluso como método de prevención los problemas de salud que por aquel entonces eran mucho menores, cuando hablamos sobre todo de enfermedades crónicas, que es de lo que está hoy muriendo la población, la mayoría de la población. Pues de esta manera es como trataban a sus pacientes los médicos de la antigüedad, los padres fundadores de la medicina. De hecho, fíjate, a través de la alimentación es como se manejaban estos trastornos del organismo, porque ellos comprendían muy bien qué es lo que ocurría de manera interna en un organismo intoxicado o sucio. Fíjate, con las pocas herramientas o la ciencia, la evolución que tenemos ahora, las pocas herramientas que tenían antiguamente y cómo ellos sabían mediante la intuición y su sabiduría, ¿no? Al final la sabiduría vale muchísimo más que, bueno, la sabiduría natural vale muchísimo más que todo lo que tenemos actualmente. Lo que pasa es que estamos tan desconectados que esto es muy difícil hoy en día de conseguir alcanzar, ¿no? Y este para mí es el gran problema. La palabra receta, que se utiliza ahora para recetar medicamentos, viene, en su origen es de receta, de platos, ¿no? Cuando hablamos de una receta, puede ser de un plato o una receta médica. Cuando realmente la receta médica eran estos platos, estos alimentos, estos recetarios que servían como herramienta, como medicamento, como lo conocemos hoy en día, un medicamento, pero eran naturales, de la naturaleza. De hecho, hoy en la fitoterapia se utilizan plantas para ayudar a limpiar el organismo. Y este es el vínculo que hemos perdido, que hemos roto de la medicina con lo natural, con el ser humano. Esta desconexión que tenemos hoy en día, que incluso hay personas que, bueno, niegan, ¿no?, que podamos tratar patologías a través de la alimentación, incluso las plantas, cuando es la única herramienta natural que nos ha dado la naturaleza para ayudarnos a limpiar el organismo. Tenemos plantas que nos ayudan a limpiar los filtros, los conductos, el sistema linfático, todos estos órganos que se van congestionando, se van taponando debido al paso de tantos años que vamos ensuciando nuestro organismo. Nuestro cuerpo es muy resistente. Una persona no enferma de un día para otro. De hecho, pueden pasar 20, 30, 40, 50 años maltratando nuestro cuerpo 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Y aún así el cuerpo a veces ni sentimos los síntomas. De hecho, los síntomas de emergencia, esta alarma que a veces nos da nuestro organismo en forma de dolor de cabeza o estreñimiento o diarrea, a veces lo tenemos tan dormido que pensamos que eso es estar saludable, que es un síntoma más con lo que vive todo el mundo, con lo que convivimos. Cuando más o menos tenemos una población enferma, los niveles estándares que se consideran como saludables normalmente son más cercanos a la enfermedad que a la salud, vamos, 100% seguro. Solo tenemos que ver con los índices o los niveles que se consideran normales de colesterol, pues ahí tenemos una prueba de cómo esto que nos acerca más a enfermedades cardiovasculares y se consideran normales, ¿no? Mediante, bueno, teniendo en cuenta la media de la población, por lo menos aquí en España. Entonces, fíjate, frases que tengo aquí en este libro de Carmelo Vizcarra, muy interesante. Ya Ovidio y Plutarco, hace miles de años, decían que la carne era injuriosa para la salud, que generaba enfermedad y pesadez al cuerpo. La dietética era la base del tratamiento de todas las enfermedades, como primera opción, como primera herramienta. Siendo así, si esta fallaba, el uso de la cirugía o algún tratamiento químico de la época, que seguramente químico no tendría que ver nada a lo que asociamos hoy en día a química, de un laboratorio, una farmacéutica, cuando la farmacia natural y la química de entonces eran plantas. Entonces, aún así, los tratamientos médicos y farmacéuticos de la época seguían siendo procesos naturales, utilizando herramientas que daba la misma tierra, bueno, todo de las plantas. Otra de las herramientas que utilizaban en aquel entonces era el ayuno. Muchas veces por obligación, porque no había acceso a la comida constantemente, ni tenían neveras, creo yo. Entonces era bastante difícil mantener los alimentos, encontrarlos o, bueno, dependiendo del grado
económico que tuviera la persona, pues tenía más acceso a los alimentos o menos. Entonces, una manera de tratar los problemas era mediante el ayuno. Y como digo, muchas veces el ayuno era obligado por no tener ese acceso constante a los alimentos. Como decía antes, hoy comemos las veces que nos dé la gana. De hecho, se llega a recomendar un exceso de comidas, 4, 5, 6 comidas al día, que bueno, puede ser interesante en algún programa de alimentación específico, pero no hace falta comer tanto para estar saludable. De hecho, cuanto más descanso le demos al cuerpo, que antes era por obligación, como decía, el ayuno era obligado, pero cuanto más descanso le demos al cuerpo, muchísimo mejor, no solo para el propio descanso celular, sino para conectar también con ese hambre físico que hemos perdido. Ahora todo es hambre emocional, comemos casi por la hora o por fugas mentales, o porque necesitamos del alimento para tapar algunas emociones o depresiones. Todo esto lo hemos ido perdiendo prácticamente desde que nacemos y somos muchas personas que ni siquiera hemos tenido contacto con este hambre fisiológica, este hambre real, hasta que comenzamos a utilizar una herramienta de moda que es muy buena, que es el ayuno intermitente, o hay diferentes tipos de ayuno. Este ayuno que utilizamos ahora como herramienta es una manera de conectar con nuestro pasado, cuando sí que hacíamos el ayuno por obligación o por recomendación médica. Hoy en día, recomendar a una persona el ayuno pues es muy extraño. Me refiero a un profesional de la salud. Es muy extraño, primero porque no se les enseña esta herramienta quizá, o porque es muy arriesgado, no tenemos el conocimiento, y porque estamos tan saturados de toxemia dentro de nuestro organismo que quizá necesitemos de un profesional especializado para llevar esta transición de ayuno o este periodo donde dejamos de ingerir comida, aunque hay diferentes tipos de ayuno, como los ayunos de zumos, que son muy interesantes. No es un ayuno en sí, pero sería muy interesante. Pero todo esto requiere de una sabiduría natural o de un aprendizaje, y para ello hay que comprender muy bien cómo funciona el cuerpo. Y creo que aquí está el fallo hoy en día de la salud, que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular. Nuestras células están hambrientas de nutrientes, y ahí es donde hay que poner el foco. Bueno, espero que te haya gustado esta reflexión y esta manera de ver la salud desde un punto de vista diferente. Suscríbete al canal si te gusta y dale a la campanita para que te avise cuando suba más vídeos de este estilo. Y nada, dime en los comentarios qué te ha parecido también, si te gusta este vídeo. Y si no, también me lo dices. Y bueno, pues te mando un abrazo enorme y a trabajar esa salud y esa nutrición celular.